Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Mari Carmen González Videgaray y este es un video de estadística para la investigación. Vamos a hablar de variables, datos y escalas. Primero explicaremos qué es una variable. La variable es una medición que cambia o varía de sujeto a sujeto y de objeto a objeto. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo humano donde podemos tomar medidas y obviamente si se trata de una persona o se trata de otra, tendremos diferentes medidas. Por lo tanto, las medidas son variables. ¿Qué es en cambio un dato? El dato es el registro del atributo específico del sujeto o del objeto. Por ejemplo, aquí podemos tener una medida en particular de una persona que se llama María y ese ya es un dato, el dato que recabamos de las medidas de María o de la variable que íbamos a medir con respecto a María. ¿Qué tipos de datos podemos tener en estadística? Bueno, esto nos lleva a algo que se llama escalas de medición. Podemos tener escalas nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Estas escalas van subiendo en orden de complejidad. La escala nominal simplemente nos permite hacer conteos. ¿Cuántos están en un tipo? ¿Cuántos están en otro tipo? La escala de razón nos permite hacer promedios, desviaciones estándar, rangos, gráficas y otro tipo de cosas, como iremos viendo. La escala nominal, por ejemplo, podemos medir en qué carrera está una persona, qué género tiene, cuál es la ciudad en donde vive, en qué universidad estudia. En cambio, en la escala ordinal podríamos preguntar, por ejemplo, el lugar que tiene una persona en su familia, si es el primero, el segundo, el tercero, qué semestre está cursando, si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, qué nivel socioeconómico tiene, que sería medio, medio bajo, alto, medio alto, etcétera, ¿no? Si ustedes se fijan en el nominal, pues simplemente tenemos está o no está en una carrera, tiene o no tiene un género. En cambio, en el ordinal ya el orden importa. Si es el tercer lugar en la familia, pues está después del primero y después del segundo. Podemos tener una escala de intervalo. En la escala de intervalo estaría la calificación que obtengas en esta materia, tu índice de bienestar, tu opinión acerca de un programa educativo. Y por último, en la escala de razón podemos tener el peso, la estatura, el tiempo en responder un examen, etc. ¿Cuál es la diferencia? En la escala de razón tenemos un cero absoluto. Un cero en el peso significa una carencia completa de peso. En cambio, un cero en la calificación no significa que sepamos cero cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a poder decir en escalas de razón es que, por ejemplo, si una persona se tardó el doble de tiempo en responder que otra, pues físicamente es un doble que se puede interpretar. Pero si una persona sacó 5 y otra persona sacó 10, no podemos interpretar que realmente una persona sabe el doble de la otra persona. ¿Qué tipos de datos podemos tener en R? Que es cuando ya vamos a almacenar en un programa de cómputo nuestros datos. Podemos tener datos de tipo carácter, de tipo lógico, de tipo discreto y de tipo continuo. Nuevamente van subiendo en complejidad. Tipo carácter, pues van a ser los de la escala nominal o los de la escala ordinal. Por ejemplo, si una persona está en actuaría, si es mujer, si está viviendo en Naucalpan, si estudia en la Universidad Anáhuac, etc. Vean que los datos tipo carácter los ponemos siempre entre comillas. Tenemos datos de tipo lógico. Esos datos pueden ser básicamente falso o verdadero, que se escriben como false o true con puras mayúsculas
o F mayúscula y T mayúscula, nada más. Y por último, podemos tener datos de tipo discreto, como puede ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 10, 20, 40, lo que ustedes quieran. Y datos de tipo continuo, como por ejemplo 1.5, 4.6, 19.7, que como ustedes pueden ver llevan un punto decimal. Eso los hace diferentes y un poco pues más complejos, entre comillas, que los datos discretos. Eso sería todo. Gracias.